Soy Andrea Morales Chávez de la carrera de Ingeniería en Informática de la clase de Sistemas Electrónicos de la Universidad del TEC de Chihuahua número 2. Voy a presentar mi proyecto que es un cubo LED 4x4. Primero hay que saber qué es el Arduino. El Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. En pocas palabras, el Arduino nos ayuda a controlar el sistema o el proyecto que estemos desarrollando. En este caso es el cubo LED, que en sí es un cubo formado por en este caso, 64 LEDs, en la que al momento de prenderlo lo hace de una manera, bueno, en varias combinaciones, en varias series de combinaciones. Bueno, los materiales para este cubo son 64 LEDs, alambre, cables, un Arduino Uno, el cautín, la soldadura, el cartón perforado, el protoboard, la resistencia de 220 ohms o de 1 kilo y los cables DuPont. Primero, el primer paso que se tiene que hacer es crear o obtener una tabla o cartón perforado. En mi caso, solamente fui a una papelería, compré un cartón y hice las medidas necesarias para la distancia entre los LEDs y de ahí mismo los perforé. Y el segundo paso sería enredar las terminales del anodo de cada cable, es decir, de los 64 LEDs tienes que enrollar el anodo o la pieza más pequeña que se puede ver a simple vista cuando reflejas el LED en la luz. El número 3, que es soldar y crear los 4 niveles. En este, con ayuda con el cartón perforado, vas a poner los LEDs y vas a soldar el alambre, en mi caso fue un alambre de cobre, los cátodos. Eso sí, cada cuadro va a tener 16 LEDs y deben estar, la estructura en sí debe estar rígida para ya luego para que al momento de armar el cubo no se tambalee. En el armado del cubo es nada más colocar o meter el alambre en los ánodos que ya habíamos enrollado con anterioridad, ya que los ánodos son los niveles y los cátodos serían nuestras columnas. Número 5. Colocar los cables en las columnas y niveles del cubo. En esto, los alambres que están verticalmente, se les recomiendo alargarlos un poco más para facilitar para facilitar la soldadura entre el cable y el alambre. Eso sí, se van a soldar la parte inferior del cubo. Y yo les recomiendo mucho marcarlos, ya sea con un marcador negro, ya sea con una rayita o con un círculo o con números, para identificar de cuál columna o de cuál fila se están refiriendo. Y obviamente agruparlos por grupos por medio de una cinta. El número 7 es colocar los cables en el protoboard. El número 8 sería colocar resistencias y los cables DuPont. En este caso, en el caso de los niveles, no es necesario poner resistencias, por lo que solo vas a colocar los cables DuPont. Paso número 9, que sería colocar los cables en el Arduino con el código ya subido en este mismo. Como se ve en el diagrama izquierdo, así es como se deben de conectar al Arduino. Por ejemplo, los niveles van conectados del A0 al A3 y los que estarían faltando, que es A0, A4 y A5, serían los cables últimos del último grupo. Y ya después, donde se colocan del 13 al 0, sería del 13 al 12, sería el último grupo, pero los primeros
2 cables. Después seguiría el tercer grupo, después el segundo y por último el primero. Ahora, donde se sube el código al Arduino, se sube desde una computadora, desde un programa que la propia compañía se nos da, que es en este mismo, donde se va a conectar, donde se va a subir el código. Y esto sería una pequeña muestra de mi código. En sí, es el código de otras fuentes, pero yo quise agregar 2 métodos, es decir, 2 nuevas combinaciones, que es la de gote y de seguir, en donde tú mismo puedes agregar nuevas combinaciones, agregándoles dentro del método loop. Y ya a continuación está pues el video en donde hago funcionar el cubo LED. Les recuerdo que el código o todas las instrucciones para hacerlo está dentro de la descripción del video. Just to crawl through your life like a ghost, like a ghost. I have beauty and rage, full of love, full of pain. No one knows, no one knows. So I wrote a letter today, wrote in blood just to say, can't take this one more day. Ahora les doy unos tips al momento de armarlo. El primero es que les recomiendo que el alambre lo lijen para que al momento de soldarlo sea mucho más rápido. Ahora, en tanto la estructura del cubo, yo les recomiendo que consigan un alambre que sea rígido, ya que como se ve en la primera imagen, yo utilicé otro tipo de material que hacía que se veía feo y muy flojo a comparación con el nuevo, que en mi casa tenía varios cables de cobre, y de eso pude armar mi cubo sin ningún problema, y aparte que se ve pues presentable, se ve bonito. Después tenemos en el cautín. Es necesario que escojan un cautín con la potencia adecuada, dependiendo de lo que vayas a necesitar. Por ejemplo, está el cautín de 30 a 40 watts, que es ideal para soldar componentes electrónicos
Bueno, es ideal para soldar componentes electrónicos. El cautín de 60 a 70 es una potencia universal, de 80 a 100 es ideal para piezas macizas y cables gruesos, entre otras más. Yo al principio utilicé un cautín que está en medio, que es de 40 watts, que ese, el problema que tuve era que tardaba mucho en calentarse y soldaba, y al momento de soldar era muy tardaba mucho en soldar y pues no tan rápido como yo quería, a comparación con una pistola, que esa pude lograrlo pues en un día, poder acabar ese cubo de una manera más rápida y sencilla. Por último tenemos eh, al momento de prender, bueno, por último tenemos el funcionamiento de cada LED, que puede ser que al momento de prenderlo varios LEDs o solo uno o unos cuantos no prendan. Puede haber varios motivos. Una de ellas es que se fundió al momento de correr el cubo, lo que significa que las resistencias, bueno, lo que significa que tienes que cambiar esas resistencias. Por ejemplo, lo normal son de 220 ohms. Si no prenden, pues cámbialas de a 1 kilo o de más, pero yo les recomiendo de 1 kilo. Luego, al soldar la soldadura, bueno, al momento de soldar, la soldadura se fue entre el medio de las dos terminales de LED. Otra, que al momento de prenderlo, las terminales de LED se cruzaron o estaban sumamente pegadas, provocando un corto. Y por último, que eso ya sería por error de la empresa, que ya venía con ese problema. Pero en sí es necesario cambiar el LED si ya se fundió. Estas serían mis referencias. Y esto sería todo por mi parte.